Historia de mis antepasados más antiguos de los que estoy muy orgulloso de descender. 4 de marzo de 1367, Don Fernando I, rey de Portugal, dona el castillo de Silves a Don Álvaro Pires de Castro, mi 21º y 23º abuelo, primer conde de Arraiolos, primer conde de Viana, da Foz do Lima, primero condestable del Reino de Portugal, alcaide mor de Lisboa, hermano de Doña Inés de Castro, reina póstuma de Portugal y tatarabuelo de Pedro Álvares Cabral, descubridor de Brasil. Dom Álvaro Pires de Castro, primero conde de Arraiolos, primero conde de Viana, da Foz do Lima, y primero condestable de Portugal, alcaide mor de Lisboa, nació en 1310 y murió en Lisboa el 11 de junio de 1384, era hijo de Don Pedro Fernández de Castro, el de la Guerra, señor de Lemos y de Doña Aldonca Lourenco de Bledares, nieto paterno de Fernán Ruiz de Castro, señor de Lemos y de Doña Violante Sánchez, señora de Ucero, hija de Sancho IV, el Bravo, rey de Castilla, y nieto materno de Don Lourenco Soares de Bledares y de Doña Sancha Núñez de Chacín. Don Álvaro Pires de Castro era hermano de Doña Inés de Castro, hijos de Don Pedro Fernández de Castro, el de la Guerra, y de Doña Aldonca Lourenco de Bledares, mis 22º y 24º abuelos, se casó con Doña María Ponce de León, mi 21ª y 23ª abuela, hija de Don Pedro Ponce de León, segundo señor de Marchena y de Doña Beatriz de Lauria, mis 22º y 24º abuelos. Don Álvaro Pires de Castro, era un hombre rico y un gran señor en el tiempo del rey Don Pedro y sirvió a Don Pedro I en las guerras que tuvo con Don Afonso IV provocadas por la muerte de su hermana, Doña Inés de Castro. El 4 de marzo de 1367, Don Fernando donó por primera vez el castillo de Silves a Don Álvaro Pires de Castro. El 1 de junio de 1371 se convirtió en el primer conde de Viana do Minho. En 1372 se convirtió en el primer conde de Arraiolos. Fue conde de Camina y Aldea Galega. El 25 de diciembre de 1372 vendió todos los bienes que poseía en Portugal a Doña María Telles. Fue el primer condestable del Reino de Portugal. Fue alcalde de Lisboa. Fue señor de Peral, Ferreira de Aves y otras tierras. El primer condestable del Reino de Portugal, Don Álvaro Pires de Castro tenía gran prestigio en el reino, siendo señor de varias tierras, y, sucesivamente, primer conde de Viana, da Foz do Lima, y primer conde de Arraiolos, título que conservó hasta su muerte y luego pasó a su hijo Don Pedro de Castro, primer señor de Cadaval, mi 20º y 22º abuelo, pero como siguió al partido de Castilla contra Don Joao, y el título pasó a Don Fernão Álvares Pereira, hermano de Don Nuno Álvares Pereira. El rey Don Fernando creó por primera vez esta dignidad en 1382, y el primer condestable del reino fue Don Álvaro Pires de Castro, conde de Arraiolos, señor de Peral, Ferreira de Aves y otras tierras, alcalde de Lisboa, hermano de Doña Inés de Castro. Los cargos titulares de guerra caen en la clase de títulos, y quienes los ejercen gozan de la misma nobleza política. El más destacado es el de condestable, o condestable, como se llamaba antiguamente, que equivale al de conde que debe asistir siempre al lado del rey, y en asuntos de guerra era la primera persona después del príncipe, si éste estaba en campaña, y en su ausencia, el primero. En el libro de regimientos del rey Don Dinis para oficiales de guerra y de casa, se encuentra lo siguiente: el conde es el oficio más alto, de mayor honor, estatus, que existe en Oriente, excepto para el que es su señor, porque según la costumbre general, antigua, de la guerra, es su deber ir en la vanguardia, tener su regimiento, si no hay otro señor de mayor estatus, todavía le corresponde gobernar en las causas más grandes, más firmadas, que aún están por hacerse en Oriente. El condestable puede llevar en la guerra una escritura, mazas, espadas y una empuñadura envainada con la punta hacia abajo, a diferencia del rey, que la lleva desenvainada y con la punta hacia arriba. Tiene toda la preeminencia de los duques, el coronel alto, el casco recto y dorado. Lleva el arca real en las entradas y asiste con él a las cortes. A él le corresponde elegir capitanes, exploradores, guías, exploradores y vigilantes. Tiene jurisdicción civil y criminal sobre todas las personas del ejército, a las que le corresponde ordenar y proveer todo lo que sea necesario, y sin su permiso nada puede hacerse. ¿Quién proveerá a todos los ministros y oficiales de la guerra,
y ejecutores de justicia, para vengar las injurias que se hacen a los caballeros de su ejército, y para proveer las plazas y fortalezas de gente para defenderse, presidir los desafíos, cuando fueren permitidos, aun estando presente el rey, y nombrar los ministros necesarios, como juez superior en ese acto. Alojad a los ejércitos, ordenadles marchar y detenerse. Debes tener las llaves de la ciudad o pueblo donde está el rey. A don Álvaro Pires de Castro le sucedió don Nuno Álvarez Pereira, fundador de la Casa de Braganza, y continuó la dignidad de condestable en sus descendientes hasta la aclamación de don João IV, a cuya aclamación asistió con el tronco el marqués de Ferreira, don Francisco de Melo, y cuando los tres estados juraron como príncipe y regente del reino al infante don Pedro, más tarde don Pedro II, estuvo presente en la solemne ceremonia el duque de Cadaval don Nuno Álvarez Pereira de Melo, con el tronco. La dignidad de condestable, desde el tiempo de don Manuel, es un título puramente honorífico de la corte, ostentado siempre por uno de los infantes, que en las grandes solemnidades acompaña al rey con la espada desenvainada, y se sitúa a su derecha en el trono. Escudo de Castro con 13 arandelas. Las armas utilizadas por don Álvaro Pires de Castro son el antiguo escudo de Castro con 13 arandelas. Curiosamente, la representación del escudo de armas de su hermana, la reina póstuma doña Inés de Castro, en la tumba del monasterio de Alcobaca, es de la familia Castro con 6 anillos. Respecto al antiguo escudo de armas de la familia Castro que utilizó don Álvaro Pires de Castro, el armorial lusitano afirma, las armas que llevan los Castro de la rama legítima son, de oro, con 13 anillos de azul, colocados 3, 3, 3, 3 y 1. Cimera, un león de oro, santo, armado y blasonado de azul. Familia y descendencia, del matrimonio de don Álvaro Pires de Castro con doña María Ponce de León, mis 21ª y 23ª abuela, nacieron. Don Pedro de Castro, primer señor de Cadaval se casó con doña Leonor de Manases, mis 20 y 22º abuelos, doña Isabel de Castro se casó con don Pedro Enríquez de Castilla, conde de Trastámara. Don Alfonso de Castro, tercer señor de Castro Verde casado con doña María Ramírez de Guzmán. Doña Elvira de Castro se casó con don Fernão Gonçalves de Queirós, mis 22º abuelos, hijo de don Gonzalo Bernardo de Queirós, primer conde de Santo Alán, mi 23er abuelo. Doña Beatriz de Castro, la posible, siempre novia, de Arraiolos, según el profesor José Hermano Serabe, se casó con don Pedro Nuns de Lara.